Okay, that's great. Okay, ladies and gentlemen, this is the present simple tense. Entonces, este es el tiempo presente simple. Bueno, entonces vamos a ver de qué se trata. Este es el tiempo, no digamos que más importante, pero sí es muy, digamos que es fundamental porque a partir de este tiempo verbal se construyen los demás tiempos. Entonces, las reglas gramaticales que se apliquen para este tiempo verbal nos van a servir en alguna medida para los demás tiempos verbales, ¿sí? Porque a partir de allí, pues entonces digamos que todo lo que hemos visto hasta ahorita, la hora, los números, las fechas, los días de la semana, en fin, todo esto es tiempo presente simple, ¿sí? Entonces, si entendemos este tiempo verbal, es mucho más fácil entender los demás. Que la mayoría de reglas que tenemos, entonces, pues todos tienen reglas, ¿cierto? Pero este tiene unas muy específicas y que son, en algunos casos, validadas para los demás tiempos verbales. Entonces, vamos a ver de qué se trata, chicos. Bueno, the present simple tense, tiempo presente simple. Entonces, básicamente es el modo indicativo en español, ¿sí? En español lo utilizamos como a manera de modo indicativo. Por ejemplo, usted estudia, usted vive, o tú cantas, o ella baila. Ese es el modo indicativo en español. Que en inglés, entonces, es equivalente al tiempo presente simple. Bueno, por ejemplo, miremos estas imágenes. De manera indicativa, pues yo diría, yo vivo en esta casa. En presente simple, en inglés, pues yo voy a decir, I live in a house. Yo vivo en esa casa o en aquella casa. O por ejemplo, puedo decir, she runs every day. Ella corre cada día o todos los días. También entonces lo utilizo para describir acciones o tareas o actividades de manera cotidiana que yo suelo hacer generalmente, ¿sí? O también para hablar de las cosas que nosotros damos por sentadas. Por ejemplo, yo puedo decir algo a ver, como muy descriptivo de manera científica. Por ejemplo, el agua se congela a 100 grados. Eso es, perdón, el agua hierve a 100 grados, ¿sí? Entonces, ese es un hecho descriptivo de manera científica, o sea, un hecho que todos damos por sentado. O también puedo decir que el agua se congela a 0 grados, ¿sí? O si yo meto el dedo al fuego, me quemo. Entonces, todo ese tipo de cosas también, hechos que son fehacientes, que son indiscutibles, también entran aquí dentro del tiempo presente simple. Bueno, hay unas palabras claves que me indican a mí con qué periodicidad, perdón, o también con qué frecuencia yo suelo hacer ciertas actividades. Estas palabras, pues yo las llamo adverbios de frecuencia. Entonces, ¿qué es un adverbio? Yo diría, un adverbio es una palabra que modifica o califica a un verbo. Es como un adjetivo, es una palabra que califica o modifica un sustantivo. En este caso, entonces, los adverbios me indican a mí qué cantidad de veces yo suelo efectuar una tarea. Entonces, yo tengo, por ejemplo, always, usually, sometimes, never. Hay otros más, pero estos son los más usados. Entonces, yo utilizo always para indicar que 100% de las veces ejecuto la tarea. Usually, tal vez un 80%. Yo diría usualmente. Sometimes, para indicar 50-50, o sea, 50-50. Algunas veces sí, otras veces no. Y never para indicar que nunca efectúo o realizo yo esa tarea. Entonces miremos, por ejemplo, la imagen. Yo voy a decir, I have a breakfast every day. Esa palabrita, every day, esa composición de every con day, me indica a mí que es un hecho que todos los días se repite. De esa manera, entonces, yo estoy utilizando tiempo presente simple para describir una acción que yo hago de manera cotidiana cada día. ¿Y cuál es? Desayunar. ¿Sí? Entonces, desde el tiempo pasado al presente y al futuro, es algo que yo voy a seguir haciendo. ¿Cuál? Desayunar cada día. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí también hay que tener en cuenta el uso de los verbos. Entonces, es muy importante que yo me aprenda por lo menos entre 5 y 10 verbos diarios. ¿Sí? Porque a la medida que yo utilice esos verbos, entonces yo puedo construir oraciones, puedo reconocer acciones y de esa manera puedo enriquecer más el léxico. Entonces, importante aprenderse los verbos. Bueno, entonces miremos. Digo, I have a breakfast every day. Yo desayuno cada día. Es algo que solemos hacer. O por ejemplo, she plays tennis on Saturdays. Ella juega tenis los sábados.
Es algo que ya hace de manera cotidiana, es su rutina, que cada sábado entonces practica tenis. Bueno, como les decía, también yo lo utilizo para afirmaciones o hechos universales, o como les decía ahorita, hechos científicos. Por ejemplo, the sun rises every day. El sol sale cada día. ¿Sí? Eso es indiscutible. O por ejemplo, que lions live in Africa. Los leones viven en África. Entonces, todo lo que damos por sentado, hechos científicos, cosas que son fehacientes o que son irrefutables, también entran aquí dentro del presente simple. También situaciones de larga periodicidad o que se mantienen en un tiempo muy largo o muy prolongado o que desde un tiempo considerable se ha venido presentando. Por ejemplo, yo voy a decir, I live in Venice. Yo vivo en Venecia. ¿Desde hace cuánto? Hace unos 5 años que vivo en Venecia. ¿Sí? Bueno, entonces un hecho que comenzó en el pasado, llega al presente y se prolonga hacia el futuro. Entonces eso es tiempo presente simple. Ahora, por ejemplo, they love opera. Ellos aman la ópera. Es algo que en algún momento de su vida descubrieron, llega hasta el presente y seguramente seguirán de este planeta amando la ópera. Entonces también entran allí en tiempo presente simple. Bueno, ahora instrucciones, ¿sí? O también procesos, también son llevadas a cabo o descritas en tiempo presente simple. Entonces miremos, por ejemplo, miren la imagen. First, you fold the paper in half. Primero doblas el papel por la mitad. ¿Qué está haciendo? Siguiendo unas instrucciones para, esto parece que está utilizando origami. Sí, parece, bueno. Siguiendo unas instrucciones. Entonces, por ejemplo, si alguien va a usar el cajero por primera vez, alguien le da una directriz a alguien más. You take your cash and then the credit card. Coges el dinero y luego la tarjeta. Entonces, mire que allí también estoy utilizando tiempo presente simple para dar una directriz o para dar una orden o una instrucción o un paso a paso. Bueno, entonces miremos. También yo lo utilizo para acciones que ocurren mientras se está hablando. O sea, un hecho que paralelamente está ocurriendo. También en ese caso, entonces utilizamos el presente continuo. Pero hay que tener en cuenta aquí algo con el presente continuo. Estos dos temas, presente simple y presente continuo, van muy de la mano. Es el que sigue después de esto. ¿Sí? Se suele confundir un poquitico. Sin embargo, el presente continuo utiliza el gerundio, es decir, ing al final del verbo. O, ¿cómo lo identificamos en español? Porque los verbos terminan en ando y yendo. ¿Sí? Pero bueno, no nos metamos con el presente continuo todavía, solamente el presente simple. Bueno, entonces miremos la acción aquí. Está hablando con alguien que habla mandarín y esta otra persona no le entiende. Entonces dice, I understand what you are saying. No entiendo qué está diciendo. En ese caso, pues sería presente simple, ¿sí? Pero también suele confundirse con presente continuo porque está el verbo say, que es decir, y termina en ing. Saying. Pero después vemos entonces cuáles son las diferencias del uno y del otro. ¿Por qué sé yo que es presente simple? Porque la primera oración está conjugado en presente simple. ¿De qué manera? Es una negación. Y esa negación viene acompañada de un auxiliar. Por esa razón, yo sé que, eso es presente simple. Ahora yo diría, she has a new motorbike. Ya tiene una nueva moto. Tiene. Ese tiempo también es presente simple. Bueno. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna duda, chicos? Preguntas, dudas. Bueno. Entonces, ¿qué me dicen? ¿Para qué utilizo yo el tiempo presente simple? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Cuándo lo utilizo? Teacher, para hablar de afirmaciones, Bueno, situación. Lo que está pasando en el momento. bueno, lo que está pasando en el momento es tiempo presente progresivo. Ojo, otra cosa diría yo, lo que pasa en el momento que sigue pasando de manera cotidiana y repetitiva. ¿Sí? Eso es O sea, uno no puede decir como I always talk to my mother on Sunday. Eso no es. Sí, eso es presente simple. ¿Por qué sé yo que es presente simple? Porque primero está conjugado el verbo en presente y está acompañado del adverbio always. Siempre que yo tenga entonces esos adverbios allí, always, usually, sometimes, never, every, ¿sí? Siempre que yo vea en una oración
esos adverbios de inmediato ya sé que es presente simple. Ahora, es muy diferente decir, yo en este momento estoy hablando, esa conjugación allí es presente progresivo. Todo lo que termine en ando, yendo en español es presente progresivo o continuo, es lo mismo. ¿Sí? Yo diría, en este momento yo estoy hablando con un compañero. Eso es presente progresivo. Pero si yo digo, yo cada fin de semana hablo con un compañero, es presente simple. Entonces note que el verbo hablo no terminó en hablando, ando, endo. Lo que termina en ando, endo es presente continuo progresivo. Lo que no es presente simple. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces, recuerden, lo utilizo para indicar eh, tareas, rutinas o actividades diarias. O algo que yo suelo hacer de manera cotidiana con cierta periodicidad. ¿Sí? Eso es presente simple. Para hechos que damos por sentados, hechos universales también, ¿sí? O, por ejemplo, evidencias científicas, algo que yo no puedo refutar, también es presente simple, ¿sí? O situaciones de larga duración que se mantienen en el presente y continúan en el futuro. Por ejemplo, yo vivo en Armenia hace 20 años. Significa que hace 20 años llegué aquí, seguí viviendo, llego al presente, y si prolonga hacia el futuro. Entonces eso también es presente simple. Bueno, tener en cuenta eso. Una instrucción, por ejemplo, yo le digo a usted, primer paso. Entonces, gire la perilla. Gire. Es el verbo. Entonces yo le digo, primer paso, siempre gire la perilla a la derecha. Siempre. La palabrita de inmediato denota que es un adverbio y que es usado en tiempo presente simple. ¿Listo? Bueno, eso es básicamente. Entonces tenemos tiempo presente simple, tareas, rutinas o actividades diarias. Listo. Con eso lo defino. Hechos que yo dé por sentado. Listo. Eso es todo. Es el tiempo presente simple. Ahora, el tiempo presente simple tiene unas reglas. Unas reglas. Estas reglas son bien curiosas porque en el inglés pues solamente aplican para las terceras personas de el singular. ¿Cuáles son esas terceras? She, he, and it. Entonces, todas estas reglas que a continuación vamos a ver solamente aplican para estos tres pronombres. No más, para ningún otro. Entonces, por esa razón, el inglés es más fácil. Porque, por ejemplo, el español tiene reglas para cada uno de los pronombres. Y una conjugación verbal diferente de acuerdo al tiempo, al modo y también al pronombre, que no lo tiene el inglés. El inglés es muy minimalista. Lo que hicieron ellos fue reducir todo eso, no enredarse con tanta cosa como lo tiene el español, y simplemente van a utilizar tres reglitas. ¿Sí? Solo tres reglas. Entonces vamos a ver. Siempre que yo voy a conjugar un verbo en tercera persona, que son she, he, and it, oración afirmativa, a ese verbo debo agregarle que la S. La S. ¿Sí? Miremos. He wants, she needs, he gives, she thinks. Todas estas palabras que acabo de mencionar son verbos, chicos. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Primero, aprenderme los verbos, reconocer esos verbos. Y de esa manera, pues entonces puedo entrar a usarlos. Entonces, miren, he wants, ¿qué agregué yo, ¿qué agregué yo al final del verbo? Agregué la S. She needs, ¿qué agregué yo? Agregué la S. He gives, la S. She thinks, la S. Bueno, hasta ahí bien. Entonces, primera regla. Tercera persona del singular, verbo lleva la S. ¿En qué momento? Oración afirmativa. Todas estas reglas que vamos a ver aquí aplican solamente para la oración afirmativa. Solamente oración afirmativa. ¿Para qué pronombres? She, he, and it. No más. Listo. Ahora, bajo esa misma premisa, ¿cuál? Oración afirmativa, tercera persona singular. Ok. Pero ese verbo termina en Y precedido de una consonante. ¿Qué hago yo? Quito la Y y agrego IES. ¿Cómo es eso? Bueno, miremos. Yo aquí tengo el verbo fly, que es el verbo volar. Entonces noten que termina en una Y. ¿Y qué lo precede? Una consonante. Entonces noten que en fly, conjugado en tercera persona, queda flies. Fly, flies. ¿Sí? O cry, que es el verbo llorar, entonces queda cries. Pero entonces noten que ahí quité la Y y puse IS al final del verbo. Listo. Ahora, cuando ese mismo verbo termina en Y
pero lo precede una vocal, simplemente agrego la S, no más. Pues no tengo que poner nada más, simplemente pongo la S y ya. Ahora, cuando esos verbos terminen en SS, X, SH, CH, Z y O, que agrego ES. Agrego ES. ¿En qué momento? Oración afirmativa, tercera persona singular. Listo. No se asusten, que eso es más la carreta que el uso. Cuando uno ya coge eso, eso es muy sencillito. Bueno, recuerden, chicos, que si tienen alguna pregunta, entonces no duden en hacerla. Es mejor que todas las dudas se resuelvan aquí. Listo. Entonces, sigamos pues. Ahora, para preguntas y negaciones utilizamos auxiliares. ¿Excepto con qué? Con verbo to be. Nunca utilizo auxiliares con verbo to be. Nunca. ¿Cuándo lo utilizo yo? Con una pregunta y con una negación, con todos los demás verbos, excepto to be. ¿Listo? Tener en cuenta eso allí. Entonces vamos a mirar. Esto se aprende más es haciendo. Entonces, hagamos. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Vanessa, Juan Carlos, Andrés, Marcela, No, profesor. No, teacher. Luisa García. Luisa, ¿cómo va? Luisa García. Profe, me escucho bien. Sí, ahí la escucho. Estoy desde mi celular, profe, entonces ahí. Bueno, listo, está bien. Bueno, entonces esto se aprende es haciendo. Entonces, miremos pues. Vamos a construir una oración. Una oración siempre va a tener 3 elementos. Siempre va a tener 3 elementos fundamentales o básicos. ¿Cuáles son? El sujeto, que es de quien yo voy a hablar. El verbo, que es la acción que ejecuta ese sujeto. Y el complemento, que es la información que soporta esa acción. ¿Sí? Entonces, básicamente, 3 elementos. Siempre va a aprenderme esta fórmula. Una oración siempre va a tener 3 elementos. Sujeto, verbo y complemento. Listo. Ahora, ese sujeto puede ser o un sustantivo o puede ser un pronombre. Entonces, vamos a mirar. Vamos a hablar en esta oración de Peter. Bueno. Entonces, Peter es un sustantivo, una persona. Entonces, ¿qué hago yo? El sujeto puede ser Peter. Yo voy a hablar de Peter. O también puede ser he. Recuerden que el sustantivo yo lo puedo reemplazar por un pronombre. ¿Y qué es un pronombre? Son palabras que reemplazan sustantivos. Entonces, cualquiera de los dos puede cumplir la función de ¿quién? Del sujeto. ¿Sí? Bueno, entonces hablemos de Peter. Ya tengo el sujeto. Ahora, aquí me indica un verbo. ¿Cuál verbo? Es el verbo leer. Bueno, entonces yo digo, Peter reads. Pero aquí también hay una palabra que llamo adverbio. Ese adverbio siempre va a ir entre el sujeto y el verbo. Yo voy a decir, Peter sometimes reads. Él algunas veces lee. Significa que él, pues, tiene la costumbre de que algunas veces lee, no todo el tiempo lo hace. ¿Sí? Sometimes. Entonces, ese sometimes me indica a mí, pues, qué cantidad de veces él lee, ¿cierto? Él dice, algunas veces lo hace. Peter sometimes reads. Ok. Pero devolvámonos para la regla. Dice que debo agregarle al verbo la S cuando hablamos de tercera persona. Como hablamos de Peter, tercera persona, entonces yo al verbo le agrego la S. Y digo, Peter sometimes reads. Él algunas veces lee. Listo. Aquí ya estamos cumpliendo con esa primera regla. Bueno, eso era todo. Seguimos con la pregunta. De acuerdo a la estructura de la pregunta, me dice que debo utilizar un auxiliar. Entonces, en este cuadrito tengo el auxiliar y a qué pronombres, con qué pronombres entonces lo utilizamos. Yo digo does. ¿Por qué utilizo does? Porque voy a hablar de he. Entonces yo digo does para formular la pregunta. Ahora, ¿qué es un auxiliar? Resulta que nuestro idioma no tiene auxiliares como tal, ¿sí? Para formular preguntas y esto, nosotros no utilizamos auxiliares. Pero el inglés sí. ¿Qué hace un auxiliar? Conjuga el verbo sin conjugarlo. Básicamente es eso. Conjugar algo, conjugar un verbo sin conjugarlo. Ellos no se complican
poniéndole, ni quitándole, ni agregándole, ni reformulando sintácticamente esos verbos, como si lo hace el español. Ellos no, simplemente, inventémonos algo para no hacer todo eso. Entonces, bueno, pongamos un auxiliar, listo. Entonces, luego dice el sujeto, dice Peter, es el sujeto. Pues, does Peter, con mayúscula Peter, porque es un nombre. Entonces digo, does Peter, sigue el verbo. El verbo es read. Read. Pero resulta entonces que yo ya aquí omito la S, porque solamente la regla aplica para la oración afirmativa. Solamente esas reglas aplican para la oración afirmativa. En la pregunta y en la negación, no. Does Peter read? Bueno, pero como indica sometimes, entonces, ¿qué diría yo? Does Peter sometimes read? Entonces, en este caso, noten la ubicación del adverbio. Entonces, ¿qué es el adverbio? Es una palabra que califica o modifica el verbo. Does Peter sometimes read? Bueno, en inglés, como es un idioma tan minimalista, no es necesario abrir la pregunta. Perdón, abrir la pregunta. Bueno, no me sale el símbolo aquí para abrir. Bueno, en fin. En inglés no es necesario abrir la pregunta como si debemos hacerlo en español. En inglés no. Simplemente lo ponen al final y ya. ¿Sí? Does Peter sometimes read? Entonces yo voy a responder de manera afirmativa. Digo, yes, he does. Entonces, en inglés yo siempre respondo con lo que me preguntan. Si yo escucho does, respondo con does. Y como estoy hablando de Peter, entonces lo reemplazo por un pronombre. ¿Sí? Listo. Ahora digo, no, he does not. O de manera contractada, entonces digo doesn't. ¿Sí? Does not para la negación. It doesn't, que es la contracción. ¿Qué significa esta contracción? Cuando yo hablo, yo generalmente utilizo contracciones. ¿Sí? Este tipo de palabras. Lo que hacen ellos es como comprimir toda esa cantidad de cosas y ser menos complejo a la hora pues de utilizar todo esto. Como les digo, el inglés es una lengua muy minimalista. Bueno, entonces tenemos que esta respuesta yo la voy a llamar short answers o respuestas cortas. Entonces yo pregunto, ¿does Peter sometimes read? Yes, he does. O no, he does not. O no, he doesn't. Bueno, entonces generalmente yo utilizo does not cuando escribo. Yo utilizo doesn't cuando hablo. No significa que no los pueda usar en ambas situaciones, igual lo puedo hacer. Bueno, ahora, neguemos esto. Yo voy a negar esto que inicialmente afirmé. Recuerden que esta es una respuesta negativa a una pregunta, pero esta es una negación a una afirmación. Voy a negar esto. El sujeto. Entonces otra vez tenemos a Peter, que es de quien yo voy a hablar. Peter. Bueno. El auxiliar, como es una negación, vuelve y juega. Entonces utilizo does. Pongo la negación, como lo indica la fórmula, sigo el verbo. Peter does not read. Él no lee. Simplemente yo voy a negar y voy a decir que él no lee. Por esa razón, yo puedo omitir el adverbio. Porque si no lo hace, entonces ¿para qué voy a decir que él algunas veces no lee? No, simplemente no lo hace y ya. Por esa razón lo omito. Nuestro idioma tiene una mezcla de cosas tremendas. Entonces, si yo digo, si él no lee, ¿para qué voy a agregar algo que me indica a mí que algunas veces sí o algunas veces no? Simplemente que uno no lee y ya. Por esa razón, entonces omito el sometimes, que sería el adverbio. Eso no quiere decir que si lo pongo esté mal, ¿no? No esté mal. Pero los que son muy como apegados a la gramática, pues dicen que no es bueno. Sin embargo, si lo quiero decir, it does not read. Bueno, entonces, eso sería. Bueno, chicos, entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta, dudas? No, profe. Bueno, ¿qué más? ¿Dudas, preguntas? No, señor. No, profe. Bueno, entonces ya tenemos el primer ejemplo con la primera regla. Hagamos otro ejemplo con la segunda regla. Entonces yo voy a decir, vamos a seguir hablando de este señor Peter. Bueno, entonces yo voy a decir que, listo.
Entonces vamos a decir esto. Yo voy a decir que él alguna vez se lava el carro. Bueno, borremos esto para que hagamos esta oración. Entonces acá. Borremos esto acá, listo. Bueno, hagámoslo pues. Entonces, puedo hablar de Peter o también puedo hablar de him, que es él. Listo. Ahora, ¿cuál es el verbo? El verbo es wash. Listo. El verbo es wash. Pero recuerden entonces que la fórmula dice, cuando el verbo termina en SH, miremos aquí, SH, listo. ¿Qué le agrego yo? Le agrego ES. Listo. Entonces, ¿qué digo yo? Washes. He washes. Oración afirmativa, tercera persona, verbo lleva es. Washes the car. Lava el carro. Agregamos sometimes, bueno, o cambiamos este sometimes por otro adverbio. Entonces voy a decir usually. Usually. He usually, entonces noten que el adverbio siempre va a ir entre el pronombre y el verbo. O simplemente antes del verbo y listo. He usually washes the car. Él usualmente lava el carro. Listo. He usually washes the car. Usualmente lava el carro. Listo. Ahora hagamos esta pregunta. ¿Qué necesito allí para esa pregunta? ¿Qué me dicen? El auxiliar teacher. Ajá. Does. Exactamente. Does. El auxiliar es does. Listo. Como es una pregunta, utilizo auxiliar does. ¿Qué sigue? El sujeto, que es de quien yo estoy hablando. Does he usually wash the car? Bueno. Le pongo entonces al verbo, es el que dicen ustedes. ¿Le agrego ese al verbo? No, No. No, teacher, porque es pregunta. no. Exactamente, porque es una pregunta. Entonces en la pregunta se omite. Se omite. Listo, ahora. ¿Cuál es el truco aquí, chicos? Si yo no me acuerdo cómo hacer una pregunta, miren la primera oración. ¿Qué hago yo? Pongo el auxiliar. Quito la S y listo. Ahí queda la pregunta. ¿Sí vieron el truco? Ese es un trucazo para el día del examen. Entonces, he usually wash the car. Does he usually wash the car? Bueno, entonces yo digo, yes, he does. Listo. Sí, él lo hace. Ahora, ¿cómo quedaría esa negación? ¿Quién me dice? No, he doesn't. Ajá, that's right. He does not. O, de manera contractada, doesn't. Listo. Ahora sí, neguemos pues esto. ¿Quién lo hace? ¿Cómo quedaría esa negación? Teacher, Ujú, he doesn't It ujú. doesn't wash the car. He doesn't wash the car. Exactamente. Y aquí ya queda esta negación. Y eso es todo. Entonces, miren que en realidad no es tan difícil. Solamente es utilizar estas reglas para ubicar la palabra puntual en un sitio específico. Y de esa manera yo organizo una oración. Es muy sencillito. Casi que en el español, bueno, si hacemos una comparación con el español, la primera oración es idéntica a una oración afirmativa en inglés, o sea, en su sintaxis. Significa eso que se escribe de la misma forma. Sujeto, verbo y complemento. Es igual que en el español. Sujeto, verbo y complemento. ¿Dónde varía? Por ejemplo, en la pregunta. Nosotros no utilizamos auxiliares. Por esa razón, la pregunta cambia. A excepción de cuál, cuando es una pregunta hecha con verbo to be. Esa pregunta sí es idéntica al español. Es lo mismo. Bueno, chicos. Entonces, hasta allí, ¿alguna pregunta, duda? Marcela Flowers, Mr. No, Andrés teacher, Arboleda, Luisa. todo ok. Por ahora no. No, todo bien, profe. Listo. Andrea García, Mr. John, Luisa García también. Preguntas, dudas, quejas, sugerencias, reclamos. Profe, no
no, tranquilo, ahí si alguna dudita y lo molestamos o mira, nos retroalimentamos con el video. Listo, pero más que el video, esto se aprende haciendo. Entonces vamos a hacer esta. Vamos a hacerla. Ustedes la van a hacer allá en sus cuadernos. Y luego la construimos acá. Entonces voy a hablar de Peter and Paul. Listo. Vamos a hacer esta pues. O mejor dicho, lo van a hacer ustedes. Es que voy a hablar de Peter and Paul. O sea, ¿quiénes? ¿Quiénes son Peter y Paul? Ellos. They. ¿Listo? Ujú. Bueno, entonces yo lo puedo empezar por they o simplemente hablo de Peter and Paul, no hay problema. Listo, entonces empieza a hacer esta oración. Recuerden que ya no estamos hablando de tercera, bueno, aunque estamos hablando de tercera personas, Peter and Paul, pero ya no son singulares, sino plurales. Entonces aquí ya las reglas cambian. Listo, comienza pues a hacer esto. Laura Castro ya llegó. Laura Castro está por ahí. Laura, bueno, parece que no está. María Alejandra Rodríguez. María Alejandra Rodríguez, bueno, parece que no. Teacher, me tiene a mí, Jonathan. ¿Cómo? Me tiene a mí en la lista ya ahí, sí. Jonathan. Agudelo, espera yo miro, Agudelo. Arboleda, Barrios, Cardona, Castro. ¿Usted tiene qué otro apellido? ¿Con qué otro apellido se registró? Agudelo Giraldo. Lo que pasa es que me llamó en estos días Sandra y me dice que usted pasó un reporte que no aparecía en asistencia. Sí. Pero ella me decía que los viernes. Y yo le dije, no, yo estoy los miércoles. Ah, ok, Entonces listo. de pronto es que usted no me tiene en el listadito ahí, no No, lo sé. que pasa es que este listado lo imprime uno directamente de Odin. Sí, entonces, bueno, hay que hacer la aclaración allí para entonces incluirlo acá. Entonces, Agudelo Jonathan, ¿cierto? Sí, señor, Agudelo Giraldo Jonathan. They works in a factory now. They works. They works. Jonathan Agudelo, ¿cuál es su cédula, por favor? 1094 Sí, 1094 913 913 985. 985, listo. Listo, gracias. A usted. Listo, teacher. Bueno, listo. ¿Los demás cómo van? ¿Qué tal? Esperemos un momentico, por favor, que terminen los demás y entonces la hacemos.
¿Listo, chicos? Everybody finish? Sí, profe. Listo. Entonces, bueno, ¿quién lee la primera? ¿Quién nos dice cómo queda la primera? They Bueno, work esa es la- in the they work factory. They work in the factory. That's right. Listo, chicos. ¿Agrego la S? ¿Pongo la S? ¿Qué quieren Sí, ustedes? sí, No, sí, teacher. profe. ¿Sí o no? Porque no, No. es No más porque, afirmativo. no porque está en primera Para persona. los, para los Ah. singulares. Exactamente. Como estamos hablando de Peter and Paul, o sea, ellos, aquí ya no aplica la regla. Recuerden que la regla solamente es para she, he, and it. Ella, él o esto o aquello. Como aquí ya estamos hablando de ellos, ya no aplica la regla. Entonces miren que el verbo conjugado queda igualito. Por esa razón es más fácil el inglés que el español. Porque si yo voy a conjugar, por ejemplo, este verbo en español, yo diría ellos trabajan. Y si digo él trabaja, él trabaja. Entonces noten que la raíz es traba. ¿Sí? Hasta aquí. Esa es la raíz, yo diría. ¿Sí? Hasta aquí. Y miren que el final cambia. Entonces, han y aja. Lo que no pasa con el inglés, el verbo queda igualito. No cambia. Mientras que el español, mire toda esa cantidad de cambios que tiene. Por esa razón, es más fácil el inglés. Bueno. Ahora sí, ¿cómo quedaría entonces la pregunta? ¿Quién dice la pregunta? Do they work in the factory? Ujú. Do, exactamente. Do, porque ya estamos hablando en plural. Por esa razón, entonces yo utilizo do. Do, they, bueno. Work Do they work? Bueno, in ahora, the factory. si yo no quiero ser tan repetitivo, simplemente digo, do they work there? Ah, ¿trabajan ellos allí? Allí. Ah, ese allí, ¿a qué palabra reemplaza? ¿Quién me dice? Está there. In the factory. Ajá, in the factory. Este there estaría reemplazando a qué? Al lugar. There. Entonces, para no ser tan repetitivo e incluir más palabras en mi léxico, entonces usémoslas. Do they work there? Ah, entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Quién me dice la respuesta? Yes. Yes, they do. Ujú. Yes, they do. That's right. Si preguntan con do, respondan con do. Si responden con does, pues si preguntan con does, respondo con does. Listo, la negación cómo quedaría, ¿no? They don't. They do not, ajá, está bien. O simplemente digo, they don't, que es la contracción. Está bien. Ahora, voy a negar esta afirmación. ¿Cómo quedaría? ¿Qué me dice? They don't work in the factory. They do not. Entonces yo puedo decir they do not. O también puedo decir they don't work in the factory. O también puedo O reemplazar. there. Ujú, o there. Listo, ahora. Si en lugar de there, que significa allí, fuese aquí, entonces, ¿qué diría yo aquí? Here. They do not work Here. here. Ah, ellos no trabajan aquí. Bueno, entonces, there allí, here aquí. O acá también. ¿Sí? Entonces, cualquiera de los dos. Bueno, chicos. Preguntas, dudas, quejas, sugerencias, reclamos, PQRs. ¿Alguien tiene dudas, preguntas? De todos los No, señor. participantes. Luisa García, ¿qué tal? Camila, Mr. John Cardona. Bueno, entonces, tal parece que todo está claro. Bueno, chicos, hagamos otro. Esto se aprende haciendo. Bueno, este lo van a hacer ustedes solitos, solitos, solitos. Entonces vamos a hablar. Listo. Entonces, van a hacer ustedes esto. ¿De quién estoy hablando, Jim?
¿Quién es el sujeto allí en esta oración? El perro, mi perro. El perro, my dog. Entonces, bueno, hagan esta pues, con afirmación, negación y pregunta. Recuerden que yo tengo aquí always. Bueno, ¿y cuál es el verbo en esa oración? ¿Qué me dice? ¿Cuál sería el verbo? Bark. Bark. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Ladrar. Listo. Entonces, construyan pues esta oración ustedes. Bueno, chicos, cuando terminen me dicen. Profe, pues yo creo que tengo una, pero es que no sé. Es que tengo dudas como en el tema de la, ¿De cuál? pues sería como my dog doesn't always bark at night. Ujú. Sí, sí. Y la otra sería como does my dog always bark at night? Como la pregunta. Bueno, sí. Does my dog always bark at night?
Esa sería la pregunta. Si lo tiene así, está bien para la pregunta. Ah, bueno, profe. Y la... ¿qué? Y la negativa sería, my dog does not always bark at night. Ujú. Sí, señor. Ok, ya. Listo, teacher. Ok, listo. Bueno, hagamos pues entonces la primera. Listo. ¿Cómo quedaría? ¿Qué me dice la primera? My dog always barks in the night. Ujú. Entonces, my dog eh, always barks in the night. Listo. Perro siempre ladra en la noche. Entonces, ¿qué es lo único que yo agregué aquí? La S al verbo, porque estoy hablando de my dog. Yo lo puedo reemplazar también por it. Tercera persona del singular, it, para animales o cosas. My dog always barks in the night. El perro siempre ladra en la noche. Listo, ahora. La pregunta, ¿cómo sería? ¿Quién lee la pregunta? Does my dog always bark in the night? Does my dog always bark The in the night. night? Y como es una pregunta, entonces al final yo tengo que subir esa entonación. Does my dog always bark in the night? Es una pregunta. Por eso al final entonces subo esa entonación. Entonces noten que aquí en el verbo yo eliminé la S. No es necesario poner la S. Solamente va en la afirmación. Does my dog always bark in the night? Listo. Question. Answer. Sorry. Yes. ¿Qué me dice la oración afirmativa para la pregunta? Perdón, la respuesta afirmativa para la pregunta. ¿Cómo quedaría? Yes. Yes, it does. Yes. It does. It does. That's good. No, it doesn't. No. It. It doesn't. It doesn't. O does not. También. Listo. Ahora. Profe, una pregunta. Sí, dime. Porque ahí sí podemos utilizar el it y no en la pregunta. Ah, bueno. Yo aquí puedo utilizar it porque estoy hablando de mi perro, ¿cierto? Al hablar de mi perro, yo lo puedo reemplazar entonces por it, que es la tercera persona del singular, para cosas, objetos o animales. Ahora, si yo en lugar de la palabra perro, entonces, yes, my dog, entonces yo simplemente cambio my dog por, pues supongamos que el perrito se llama Pinky. Un perrito salchicha chiquito y se llama Pinky. Entonces voy a hablar de Pinky. Ah, pero ya como Pinky tiene nombre y voy a suponer que Pinky es un machito, entonces yo ya no digo he, sino que perdón, ya no digo it, sino que digo he. Porque yo ya lo estoy reconociendo. Bueno, Pinky, ¿sí? Yo ya lo estoy reconociendo como tal, como si fuese un ser, bueno, es un ser vivo, ¿cierto? Pero como si fuese algo más relacionado como si fuese una persona. Entonces, por esa razón, ya le pongo he. Pero si simplemente yo no hablo de Pinky, sino que digo my dog, simplemente entonces lo reemplazo por it, porque no estoy dando ningún nombre. Ya, profe, pero por ejemplo, ahí en la que tiene señalada con rojo, yo había puesto it. Ahí me quedó entonces mal. Ah, aquí en el auxiliar. Exacto. Bueno, recuerde, como el inglés utiliza auxiliares para preguntas y negaciones, tengo que tener en cuenta de quién yo estoy hablando para poder saber cuál auxiliar utilizo. Do or does. Entonces, es muy sencillo, Luisa mía. ¿Qué debo hacer yo? Simplemente guiarme por la fórmula. Yo me guío por lo que me diga la fórmula, eso pongo. Ah, auxiliar, pongo auxiliar. Sujeto, pongo el sujeto. Verbo, pongo el verbo. Y complemento la información adicional que soporta esa acción. Entonces, O sea simplemente... que en este caso no aplica pues que el it, digamos, pues o sea, por decirlo así, sea para cosas. Ujú. No. Porque it es un pronombre. Y el pronombre siempre va a ir en el lugar del sujeto. Ah, ok. Siempre va a ir. Ujú. Siempre va a ir. Pronombre, sujeto, listo, ya. Y auxiliar, auxiliar. Entonces, Ah, es ok. por esa razón, listo. Ahora sí, entonces, neguemos esto. ¿Cómo sería esa negación? Neguemos esta oración. ¿Cómo sería?
¿Listo? ¿Quién lo hace? My dog does not always bark in the night. My dog does not bark in the night. Bueno, entonces noten que aquí yo eliminé el always, porque yo lo estoy negando y si no, no la de la noche. ¿Sí? Sin embargo, eso no significa que yo no lo pueda poner. Si quiero ponerlo, pongo. Sí, pero como definitivamente yo digo, no, él no ladra en la noche porque en la noche duerme. Entonces, ¿para qué lo voy a poner? ¿Sí? Pero si quiero usarlo para, por ejemplo, indicar de que él no siempre ladra en la noche. Ah, entonces, bueno, también podría utilizarlo. Cualquiera de Ah, las sí, dos formas está bien. Listo. Bueno, chicos. sí, pero no quedaría negándola, porque quedaría como que Dándole, algunas veces sí, algunas veces no, sí. Ah, sí, exacto. Por esa razón yo digo, si quiero utilizarlo, listo. Si definitivamente no lo quiero usar porque no lo hace, también. Entonces lo elimino. Cualquiera de las dos situaciones son válidas. Listo, chicos. Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Está todo No, claro. profe. Valentina, Mr. John Cardona, Andrea, Mr. José Alejandro, Luisa, Sí, señor. ¿todo está claro? Bueno, me alegra que todo esté claro. Ojalá sea así, chicos. Entonces, bueno, en la plataforma, entonces vamos a la plataforma. En la plataforma, en la semana correspondiente para esta y la clase de hoy, allí hay dos links. Entonces vamos allí, por favor. Entonces ingresemos a esos dos links. Bueno, me indican, por favor, cuando ya estén allí en la plataforma. Listo, profe. Bueno, listo. Si ya están en la plataforma, igual lo pueden visualizar aquí en la pantalla. Entonces tenemos que para la semana 5, tiempo verbal presente simple, ¿sí? Entonces tenemos allí, hay un elemento que dice 100 verbos. Entonces van a entrar allí, a esos 100 verbos, van a descargar esa página. Pero yo lo abro acá para que, bueno, no me quiso abrir allí. Bueno, No me abre, igual allí profe. aparecen 100 verbos, ¿sí? Es una hojita, descargan la hojita y simplemente Profe, Profe, perdón, a mí tampoco no me sale. deja abrir. No abre, profe. aparece error. no sale. Qué No, raro. lo devuelve a uno a la plataforma. Ah, bueno, listo, chicos. Bueno, entonces, bueno, voy a hacer la corrección, ¿sí? Pero entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer allí? Bueno, descargan el documento, ¿sí? Es una hojita con 100 verbos. Entonces, ¿qué van a hacer? A esos verbos que están en inglés le van a buscar el significado en español. Solamente hacen eso. Entonces, son 3 columnas. Solamente van a llenar la columna del significado del verbo en español, no más. No hacen nada más. Y obviamente, pues la idea es que practicando esos 100 verbos, pues puedan aprendérselos. La idea es esa, que se aprendan esos 100 verbos. Porque en la medida que ustedes se lo aprendan, pues podemos ir avanzando. Bueno, luego entonces vamos a ingresar al ejercicio de presente simple número 1. Bueno, ya aparece el link e ingresamos a ese link. Listo. Ella está en Florida. Tides. Bueno, ¿ya ingresaron allí todos? Sí, señor. Bueno, chicos, entonces vamos a hacer este ejercicio. Es un ejercicio de selección múltiple, ¿sí? Al final le dan check y entonces toman un pantallazo de ese resultado. Entonces, lo vamos a hacer ya. Vamos a hacerlo en clase.
Si tienen preguntas, dudas, yo estoy acá, chicos. Entonces la idea es que practiquemos en clase para que esas dudas pues sean resueltas en tiempo real. ¿Listo? Hagamos el primero. Miremos el primero. Entonces yo digo, she in Florida. Ahora, ¿qué voy a conjugar yo allí? El verbo vivir. Ahora, como yo hablo de she, ¿qué lleva el verbo? ¿Quién me dice? ¿Qué lleva ese verbo? Una S. Una 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 S. 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 Ok. He Entonces, ¿cuál lives. sería? A, B o C? A. Hey, that's right. Entonces le doy, me sale correct. Well done. Llevo una de 10. ¿Listo? Bueno, vayan haciendo ustedes lo mismo. Entonces vayan haciendo el ejercicio. Cuando terminen me dicen. O si tienen alguna pregunta también, me comentan. Listo, empecemos pues. Profe, ¿cuál ejercicio es ese? El A mí primero. me sale lo mismo. El primer, no, no importa. Él cambia las preguntas. Ah, No tienen todas las mismas preguntas. Él las va cambiando. Ah, profe, sí, porque a mí me salió otra cosa. Sí, él cambia las preguntas. Ah, ok. Muy Es un ejercicio inteligente y cambia las preguntas. bien, profe. Eh, Profe, hay una que dice que es que hides almost every day in Manchester. Entonces, por ejemplo, eso sería como que llueve todos los días, pero no significa que it es como se. no, it. Recuerda que it es un pronombre que yo lo utilizo para un objeto, un animal, una cosa, idea, pensamiento, abstracto. Ah, Como yo bueno. voy a hablar de la lluvia, por esa razón reemplazo la lluvia por it. Ujú. Ah, bueno, ya. Ok. Gracias. Teacher, qué pena. ¿Hacemos los ejercicios y le montamos pantallazo o no? Sí, entonces cuando terminen, le toma un pantallazo, lo pega en Word y lo sube a la plataforma, por favor. Pero, o sea, toma un pantallazo y lo pega en la hojita, ¿sí? Luego hacemos el otro y también toma el pantallazo y lo pegas en la misma hojita, para que suban solamente un documento. Ok, teacher, gracias. ¿Listo? Ah, y lo convierten a PDF, por favor.
¿Cómo van, chicos? Bien, sin preguntas, ¿todo bien? Bien, profe, yo voy. Bueno, Teacher, sí, cuéntame. en un ejercicio preguntan she, be, ese verbo es cheese. Ajá, sí, es porque es verbo to be. Ok, gracias. ¿Listo? Profe, ¿yo cómo puedo mirar acá ya la calificación? Al final, aquí arriba te salen cuántas de cuántas contestaste. Por ejemplo, 8 de 10, 5 de 10. Ah, ya. Ujú. Bueno. Profe, yo le tomé el pantallazo por pregunta, no vi eso. Ah, está bien, tranquila, no hay problema. También, así también lo puedes agregar. Está bien. Ok. Me equivoqué en dos. Ay, no. ¿Por qué me equivoqué en dónde? My life is bored and just... Ah, y era guap. Guap y no guapch. Ah, ya. My friends. Ay, ¿por qué? My to every week. Ah, weekend. Ah, ya. Bueno.
Profe, ya después de haber hecho ese, terminamos con el otro. Hacemos el otro. Sí, sigues con el otro y haces lo mismo. Entonces le tomas el pantallazo y lo pegas en un solo documento y lo subes a la plataforma. Bueno, señor. ¿Listo? Profe, entonces terminamos eso y listo. Sí, si tiene alguna otra pregunta o duda con relación al tema, listo. Pues entonces igual si pues nosotros ya terminamos eso, nos podemos pues salir de la clase Sí, o claro, todavía si ya debemos. subió los dos, listo, excelente, no hay problema. Ah, listo, profe, gracias. Hasta Ok, luego entonces. listo, bueno. Profe, Lo escucho, cuénteme. profe, yo tengo una duda con la otra del Sí, completar los verbos de la manera correcta, sí, donde me sale el verbo, donde me sale el have. bueno. Have en tercera persona, ese es un verbo irregular. En tercera persona se conjuga has, o sea, H-A-S, en tercera persona. Sí, Ujú. pero lo estoy poniendo y no me lo recibe. Pero ¿es una negación o es una pregunta? ¿O cómo? Pues, No, o sea, la primera, la primera es una afirmación. ujú, Ella en el bus tiene tiempo de corregir las pruebas sí. y no me la quería recibir. ¿Y cómo está escrita la oración? Léamela, ¿cómo está? On the bus she have entre paréntesis time to correct a few tests. Pero, ¿es una pregunta? No, Bueno, no, entonces con has, H-A-S, has. bueno, Ujú, seguiré intentando. ujú. Juanca, sí, escríbela así, a mí sí me la recibió.
Listo, profesor, ya acabé, ya las envío a la plataforma. Muchas gracias. Que pase buena noche. Listo, listo. Igualmente, listo. Teacher, Lo escucho, mister. profe, pues no sé. En la segunda parte donde dice complete las oraciones en negación, ¿sí? Sí, sí, sí. Cuando dice have, Ujú. no, no, no me deja, no sé. Bueno, recuerde que cuando es una negación necesito utilizar auxiliares, do y das. Y dependiendo del pronombre, pues mira cuál utiliza, si do y das. Das para tercera personas y do para el resto. Ok, y cuando dice en la tercera donde dice construir preguntas, cuando sale el be, Cuando es con verbo to be, recuerde que los auxiliares para nada con verbo to be. ¿Qué hago yo? Entonces conjugo el verbo to be de acuerdo al pronombre. Y si voy a hacer una pregunta, el verbo to be siempre va a iniciar la pregunta, obviamente conjugado con el pronombre. ok.
Teacher, help me. Sí, cuéntame, mister. Estoy embalado con la segunda oración de la segunda parte de hacer las oraciones en negación. Dice, Carol have not, entre paréntesis, Ujú, any brothers or sisters. Entonces sí. tengo have y tengo not. Pues como está hablando de Carol, ese Ujú. have lo cambio por has. No, porque usted va a hacer una negación. Y cuando va a hacer una negación necesita el auxiliar. En ese caso el verbo queda otra vez como have. Yo diría, Carol does not have o doesn't have. Y así queda la oración. Entonces quedaría Carol do Does, not does, does. does not have, Not have. ujú, sí. Ok.
Profe, Sí, cuénteme. ahí le voy a mandar el resultado mío, pero mira que en la parte de la construcción de las oraciones en pregunta, Sí, pues yo la hice como usted dijo y me las marcó todas malas. malas. Pero tómele foto a la imagen, pues, es decir, a la oración, y Sí, mándemelas ya, así. sí, ya, pero no Sí, sé, y la vaina es que le doy, o sea, le despliego la pantallita donde muestra el error, sí, como para que le explique a uno cómo es la manera correcta, y sí. me dice, en algunas me dice que sí están escritas correctamente, pero me las marcó como error. Ah, no, no importa. Sí, sí, eso a veces pasa con esas plataformas. Igual yo ahí le tomé el pantallazo a esa última parte y a la Listo. calificación. Sí, que quede la oración visible, ahí ya uno se da cuenta. Profe, listo, ya se lo subí. Muchas gracias. Feliz Listo. resto de semana. Okay, see you next time. Sí. Profe, el archivo ya está cargando. Feliz noche, muchas gracias. Listo, que estés muy bien. Nos vemos entonces la próxima. Hasta luego. Bye.
Profe, Sí, cuéntame. Te escucho. profe, Sí, Vanessa, te escucho. hola, profe, Vanessa, ¿me escucha? profe, Sí, aquí estoy. Parece ser que no me escuchas entonces. Vanessa, ¿sí me escucha? Vanessa. profe, ya, profe, Ahora hola, sí. sí, profe, qué Bueno, pena, es que estoy como presentando una dificultad en la última, en la que dice que construya las preguntas, algo así. sí. Por ejemplo, yo le pongo, ¿Are Joe good at dog? Y me dice que no, me sale la carita triste. Pero, De- ¿cómo está? ¿Cómo dice la pregunta? Escríbela. Otra vez, dime cómo es. Espéreme, profe, ya le digo cómo dice acá la pregunta. Espere, yo le digo. Espere, profe, que se queda ahí. Dice, haven't you a dog? Have you a dog? Sí, señor. Y yo le puse, had you got a dog? Y No, me lo que dice pasa es que que ahí necesitas utilizar el auxiliar. Do. Do you have a dog? Así sería la pregunta. Do you have a dog? Do. Entonces, ya. necesitas utilizar el auxiliar. Siempre que necesites hacer una pregunta es con auxiliares, a excepción de que sea con verbo to be. Bueno, profe. Bueno, Listo. Gracias. listo. Profe, listo, feliz noche. Listo, mister. Que esté muy bien entonces. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.